Shalom. Shalom, 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 shalom. ¿Cómo Bendiciones. está? Shalom. Hola, Daniel. Dios te guarde siempre. Amén. Bendiciones. Gracias a Hashem. Que nos siga ayudando, por favor. Gracias a Hashem. Bendiciones, muchachos, compañeros soldados de la luz. Ya estamos acá Bendiciones, conectados. bendiciones. Conectado acá en Medellín, Colombia. La Asociación Bresle Colombia. Desde Medellín, Colombia, transmitiendo. Estamos acá. Israel, doña Abigail, Brian, Aarón, Isabela, Daniel, el que les habla, y está doña Claudia en Bogotá, doña Viviana en Medellín, doña Liliana en Tuluá, doña Tere en República Dominicana, don Lindman en Cali, doña Esperanza en Italia, don Osman allí a unas cuadritas, sino que está muy trabajador y no pudo venir. Doña María en el Cesar, don Oscar en Medellín y don Orlando también por acá en Medellín. Muchas bendiciones, bienvenidos. Con el favor del Creador vamos a estudiar inicialmente este librito pequeñito. Si este que estamos estudiando, después vamos a estudiar este. Primero vamos a estudiar la biografía de Yahweh, de la piedrita. Que no hable, que ese costeño me hable y hable. No, pero estoy hablando del segundo. No, tiene que pedir para que todos lo escuchemos. No, tiene que ir para todos. Es como los niños necios de la clase. Entonces vea, ese es la biografía de Rabbi Natán de Breslev y este es los campos del bosque de Rabarus, una guía práctica para la plegaria personal en aislamiento. Y vea lo que llevamos de este. Acá donde está la solapa es lo que hemos leído. Y yo creo que ya llevamos, yo creo que ya vamos para 3 años leyendo este pedacito. Entonces no me quiero imaginar cuánto nos vamos a demorar leyendo este. Dios mediante, pero no hay afán. No hay afán porque la Torah es para toda la vida. Dios mediante. Entonces este berraco Israel que está con tantas ganas de conversar, le voy a pedir el favor de que nos ayude acá leyendo el texto. Vamos a empezar con la biografía de Rabbi Natán. Y a no ser de que alguien tenga un chiste. A mí me han contado varios chistes, pero es que el uno es muy grosero. El otro solo lo entienden los que viven en Medellín. Y ahí me contaron uno, bueno, voy a contar el otro que, pues, digamos, vamos a ver cómo les parece. Que imaginen que iban dos personas caminando y la una le dice a la otra, esa que va pasando por allá, al otro lado de la calle, ¿la ves? ¿Cuál? Ah, esa sí, me cae más mal. Ah, ¿cómo así? Mi novia. Que no, la que está al lado. Ah, mi hermana. No, la que está al lado. Ah, mi mamá. Peor. Y que no, ¿sabes qué? Más bien pégame el puño de una vez. Entonces, bueno, ¿te pregunto otro chiste o qué? Me contó uno, bueno, pues que es lo más de grosero. Me los cuento. Sí. Pues tampoco es tan grosero, pues. Es escatológico. Si es de partes del cuerpo de anatomía, no hay problema. Es del cuerpo, sí, ya. Es que es muy charro. Hay que cogerlo con ojo bondadoso, pues, y ya estamos en confianza, somos amigos. Lo voy a contar. Estaba la profesora del colegio. Me dan el favor y me dicen qué es lo más rápido que existe. Es que el rayo, la luz, la diarrea. Y entonces, ¿cómo así, Juanito? ¿Cómo así que la diarrea? Ay, sí, profe, porque es que yo estoy durmiendo y me dan ganas de ensuciar.
y me paro como un rayo, prendo la luz y ya estoy cagado. Eso está súper. Está bueno. Sí, es más rápido de la vida. Eso Más rápido que el rayo y la luz. Un chiste patológico. Escatológico, pero bueno, ahí me disculpo. Venga, pues hermano, para que me haga el favor, hágame el favor para que me... De acá esta flechita, hacia abajo. A todos nos ha pasado eso. Vamos a hablar. Sí, gracias a Dios nos pasa, pues porque gracias a Dios todos nuestros orificios funcionan. Pero más rápido. No. Una parte cuando usted se va a parar, ya Está hace la piedrita. fuerza, ya no tiene No deben tiempo. hablar. Shalom, shalom a todos, muchas berajot y Amén. éxitos a todos. Entonces iniciamos la lectura a través del fuego y del agua. Página 54. Y dice, ¿qué es lo que atrajo con tanta fuerza a Reb Nosson hacia el Rebbe Nachman como para elegirlo su mentor? Después de todo, el Rebbe Nachman solo era 8 años mayor que él. Reb Nosson no era alguien que pudiera ser convencido con meros trucos. Se había volcado a la Hasidut en contra de los deseos de toda su familia y debido a su ardiente deseo de espiritualidad. Todos los tzadikim que habían visitado eran mayores que el Rebbe Nachman y lógicamente debían haber logrado mucho más que él, pero ninguno de ellos había sido capaz de darle a Reb Nosson lo que él estaba buscando. ¿Qué le daba la certeza de que ese hombre relativamente joven tenía la clave de su logro espiritual? El Rebbe Nachman es reconocido actualmente como un maestro jasídico verdaderamente original. Lo notable de sus enseñanzas es que, si bien el tzadik es indudablemente la figura central, raramente interviene como tal en las vidas de sus seguidores. Más bien observa y, más importante aún, aconseja. A veces con una inclinación de la cabeza, un gesto o incluso con el silencio. Muchos de los maestros jasídicos son famosos por sus milagros y actos heroicos, los cuales ilustran la grandeza de los tzadikim que los realizaron. Pero Rebbe Nachman no era así. Sus respuestas a las dificultades de la vida deben encontrarse en sus enseñanzas de Torah. Depende del individuo tomar la iniciativa y actuar de acuerdo con el consejo del Rebbe. Las lecciones del Rebbe son universales, hablándole a cada individuo en su propio nivel de acuerdo con su única misión en la vida. Siendo un notable erudito, Reb Nosson era ciertamente receptivo a las enseñanzas de Torah y no podía dejar de sentirse impresionado por la gracia y el brillo de las lecciones del Rebbe Nachman. Pero aún así el Rebbe tenía algo que tocó a Reb Nosson mucho más profundamente que las enseñanzas jasídicas. Le estaba mostrando un sendero práctico que le permitiría realizar la conexión más importante entre la espiritualidad y su propio ser interior, satisfaciendo así los anhelos de su alma. Muy bien, vamos a pasar la paileta a Daniel. Gracias. Que eso pues, es lo que estudiamos la vez pasada, que ese sendero práctico es el Itboedut, que lo primero que le dijo Rabbi Nachman a Rabbi Natan, que es Reb Nosson, que les voy a mostrar. Esto está con Rabbi Naftali, Rabbi Lipa y otros que se pegaron allá a visitar a Rabbi Nachman en Breslau, que estaban en Nemirut. Gracias a Dios, Rabbi Natan pudo ir allá y les dijo, les tengo
un sendero que es nuevo y al mismo tiempo es muy antiguo, que es la Ibodedut. Por eso es que es algo práctico, por eso es que el Reb Nosson es un gran intelectual, un gran erudito, pero él se movió por esa parte práctica. Entonces vea que nosotros nos identificamos mucho con Rabbi Natán, con el alumno, porque es lo práctico, no es tanto lo intelectual. Y entonces el Itbodedut, por eso a nosotros nos gusta, Dios mediante los martes, estudiar sobre el Itbodedut. Esa es la enseñanza principal. Vea, fue lo primero que le enseñó, pues de lo que le habló Rabbi Nachman a Rabbi Natán. Entonces lo que está hablando de esa practicidad se refiere específicamente al Itbodedut, es como para retomar un poquito lo de la reunión pasada. Piedrita. Gracias. Razón. Le estaba mostrando un sendero práctico que le permitiría realizar la conexión más importante entre la espiritualidad y su propio ser interior, satisfaciendo así los anhelos de su alma. Lo que le había faltado durante todos esos años era una manera de traducir en la acción las enseñanzas que recibiera. Ahora Rebbe Nachman le estaba mostrando cómo, mediante sus propias y privadas plegarias, solo mediante una sólida trama de Torah y de plegaria podría Reb Nosson llegar a concretar su deseo. El Rebbe Nachman había dicho: los mitnagdim, que son, eso significa los opositores, son los que se ponían a la Hasidut, mantienen que lo más importante es el estudio, mientras que los Hasidim dicen que lo más importante es la plegaria. Pero yo digo, davening, estudio y davening. Davening es plegaria. Plegaria. Para Reb Nosson, la exquisita sensación de elevación espiritual que había experimentado con el Rebbe Nachman era un anticipo del mundo que viene, algo que él deseaba cada vez más. Y el Rebbe, por su parte, también se alegraba de su nuevo discípulo. Dijo de Reb Nosson: si mi único propósito al venir a Breslev hubiera sido acercar a Reb Nosson, esto solo habría sido suficiente. La erudición de Reb Nosson, combinada con su modestia y humildad, hacían de él un recipiente abierto para las enseñanzas de Reb, absolutamente calificado para el papel que debía jugar al registrarlas por escrito y preservándolas para la posteridad. Yo quiero hacer voy a autotomar la piedrita. quiero hacer una anotación sobre los mitnagdim. En aquel entonces, en esa época medieval, los mitnagdim se centraban mucho, los opositores a la Hasidut. En ese entonces no eran opositores, porque no existía Hasidut. Cuando ya empezó la Hasidut, de todos los hasídicos, de los maestros como Rabbi Nachman, empezaron ellos a oponerse porque iban al pueblo, a la gente sencilla, a los trabajadores, incluso a los analfabetas, judíos que no sabían leer ni escribir. Había mucho pueblo que no eran eruditos. El pueblo judío es famoso por ser erudito y ser letrado, pero en ese entonces había muchos judíos que no sabían ni leer ni escribir su nombre. Entonces ellos llegaron enseñando la Itbodedut, los hasídicos, la Hasidut de Breslev y otras Hasidut que fueron naciendo. Y los mitnagdim se oponían y se centraban en el estudio de una manera mucho más categórica. Ahora ya se han balanceado un poco y están aceptando lo que es la Itbodedut, porque ninguno del pueblo de Israel puede decir que la Itbodedut no es correcta. Entonces ya está viniendo a la luz y se está expandiendo y están reconociendo la Itbodedut, el Tikkun HaKlali. Todas las Hasidut reconocen el Tikkun HaKlali. No es que solamente... pero primero no... Al principio la oposición era total. Sí.
Sí, vamos a pasarle la piedrita a Daniel. Que eso es la característica de Breslev. O sea, si uno es de Breslev es porque hace Itboedut, porque para uno es muy importante la plegaria, o sea, mejor dicho, el Itboedut, el Tikkun Haglali, mejor dicho, cumplir los consejos de Rabbi Nachman, porque ahora lo aceptan y hay muchos judíos y vertientes, incluso entre los sefarditas, de todos, que dicen, sí, el Itboedut es algo importante y yo lo hago y hacen Itboedut. O dicen, sí, el Tikkun Haglali es algo importante. Van, por ejemplo, al Muro de los Lamentos, al Kotel, y hacen el Tikkun Haglali, pero no son de Breslev, son de otras. Entonces, ¿qué es lo que decía Rabbi Levi Yitzhak Bender? De bendita memoria, uno de los ancianos de Breslev, de la generación anterior. ¿Cómo se distingue un breslevero? El que le hace acá al Sadik. Entonces el Parparadot de Jogma, que fue un alumno de Rabbi Nathan de Reb Nosson, decía, bueno, pero si Rabbi Nachman habló de que para uno de verdad ser breslevero tiene que darle acá a Rabbi Nachman de Breslev y él ya falleció. Entonces, ¿qué es lo que quería decir el Rebe? Porque él tuvo que haberlo dicho con un sentido práctico, estamos hablando de algo práctico. Entonces, el Parparadot de Jogma dice, el que le quiere darse de acá al Sadik, o sea, que quiere ser breslevero, darse de acá al Sadik. Pero lógicamente para nosotros es más importante el Itboedut, el Tikkun Haglali, lo de la Sedaká, uno puede empezar de a poquito, es algo que hay que hablar, entender, pero el comentario principal es que si nosotros somos de Breslev, para nosotros lo más importante es la Itboedut, el Tikkun Haglali, cumplir los consejos de Rabbi Nachman. Ya habiendo dicho esto, que la Sedaká, dice el Parparadot de Jogma, se da para apoyar la difusión de la emuná, apoyar la difusión de las enseñanzas del Sadik, que la luz del Sadik se vea en todas partes del mundo, por ejemplo en Colombia, ya que estamos bien lejitos de Ucrania, estamos bien lejitos de Israel, y acá estamos transmitiendo por YouTube, se van a ver las enseñanzas de Rabbi Nachman, así el Sadik nos restaura la vista, algo que nosotros tenemos que restaurar, que está en el cuento de los 7 mendigos, en el mendigo sordo, en el segundo día, que es lo que una clase, una reunión que ya hicimos. La otra parte para uno darse de acá, que está dándole de acá al Sadik, es a las casas de estudio y a las casas de rezo, donde se reza de acuerdo a la costumbre de Rabbi Nachman, de acuerdo a los consejos de Rabbi Nachman que dio para rezar. Por ejemplo, aplaudir, brincar en voz alta, gritar. En las sinagogas de Breslev, después del rezo, de los 3 rezos judíos, se baila, sobre todo después del de la noche. Hacen rondas y ponen música, o ponen a cantar, a brincar. Eso no lo hacen en nosotros, en las otras casas de estudio, de las casas de rezo. En las casas de estudio se estudia ¿qué? Lo de Rabbi Nachman, toda la guía, como toda la fuerza que le da uno Rabbi Nachman en el estudio. Entonces uno estudia Likutei Moharan, estudia toda la Torah. De Breslev se distinguen porque son muy estudiosos, pero a través de la Torah de Rabbi Nachman. En otras casas de estudio estudian a Rabbi Nachman y tienen el Likutei Moharan por allá, pero estudian de todo. Entonces, cuando se le da acá a una casa de estudio, una casa de rezo de Breslev, se está rectificando el olfato, ese es el olfato, porque el olfato es cuando uno como que llega a un lado y como ve, como que no les cae bien, no huele bien, no me huele bien esta cara, no me tienen en cuenta, creen que yo soy ahí como el último de la fila. En cambio, uno que es de Breslev llega a un lugar de estudio que se aplica pues también para acá, para la asociación, para lo que nosotros hacemos, y es bien recibido, lo tienen en cuenta, tienen una idea y se la tienen en cuenta, es valorado. La gente huele bien, eso es nosotros, los grupos de estudio,
Nosotros cada uno reza en su casa, pero es eso, ese nivel. Y el otro nivel es para los bresleveros como tal, que se aplica ya específicamente es para los judíos, en Jerusalén, en Ucrania. Son individuos que tienen su esposa, digamos que tienen 10 hijos, que normal, y querían esa familia, la levantan, le dan sustento, le enseñan, le dan principios, pero de acuerdo a qué? A los consejos de Rabbi Nachman de Breslov. Ese es el tercer tipo de acá, a lo que uno tiene que apuntar si quiere darse de acá al Sadik. Y eso corrige el gusto, es el individuo. Cuando uno habla con una persona y uno ve a esta persona, me gustó. Pero me gusta en el sentido de que sabe bien, tiene un buen sabor, me dejó un buen sabor de lengua, me dejó un buen sabor de boca. Hablar con esta persona me cayó bien. Ella de individuo a individuo. Entonces así es que se rectifica el sentido del gusto. Entonces está el sentido de la vista, es a la difusión de la emuna, o sea, a imprimir los libros de Rabbi Nachman, por ejemplo, apoyar al Instituto de Investigaciones de Breile para que imprima más libros como el que estamos leyendo, darle acá a Rabino Shalom Arush, a la institución Huchel Gese, a la institución Huchel Gese, Hilo de Bondad, para que hagan todos los programas, difundan la emuna, impriman más libros. Y ya al otro nivel ya es directamente a las casas de estudio, a las casas de rezo y a los individuos. Es un poquito largo ahí pues el comentario, pero me parece que es pertinente. Sí, pues, y hay que aprovechar es por uno. puntual, sí. Sí. Gracias, hermano. Sí, sí, quiero anotar algo en cuanto a los estudios de las demás Hasidut. En el pueblo judío hay muchos grupos. Si no son hasídicos, son jaredí o son Dati Leumí, que son los religiosos nacionales, que son lo que más abunda en las calles de Israel. Y, y cada uno estudia su maestro, pues, su guía. Por ejemplo, los de Salmar estudian a, a su Rebe, Teitelbaum, y así cada uno estudia su. Pero Breslev, el que es breslevero, pues lógicamente se tiene que destacar por su estudio de toda la, de toda la literatura de Rabbi Nachman, de Rabbi Natán, exactamente, y de todos los maestros que son de Breslev. Eso no quiere decir que si uno se encuentra algún libro de otra Hasidut, no lo ojee, pero no es para como centrarse, porque entonces la esencia de ser breslevero sería incoherente un breslevero que pase estudiando a las enseñanzas de otra Hasidut, o sea, hay que ser consecuente. Sí, porque es que eso es lo que dice para lejos más, que el conocimiento del Sadik es la esencia del Sadik. O sea, ¿no? Exacto, es el alma. Si no está con ese conocimiento y no está estudiando y haciendo plegaria, practicando, viviendo, es que ahí sí se me alargó un poquito. No, pero, o sea, esa es la esencia del Sadik, o sea, uno puede poner a estudiar de muchas cosas, pero no quiere decir que no pueda leer otras cosas, pero entonces ahí es donde tiene que tener la claridad. Bueno, cuál es la esencia de lo que estoy estudiando? Entonces, escuché en estos días muy bonito de un rabino de Breslev, Tom Hill, que es allá amigo del rabino Meir Caballo. Está hablando de la Torah de Raveno. ¿Qué es la Torah de Raveno? Entonces decía, eso es algo que uno tiene que vivir. Eso es algo que de por sí, si usted la estudia como es esa esencia, la vive. Y que es una Torah tan grande, que ningún Hasidim de Breslev, así sea un maestro, puede decir, yo tengo la Torah de Raveno, de Rabbi Nachman. ¿Por qué? Porque es tan grande que eso es algo individual. Cada uno de nosotros tenemos una conexión con la Torah de Rabbi Nachman y vamos viendo en nuestra vida esa Torah, pero es algo individual, pues por eso pues nadie puede decir que la tiene,
Pero por eso también toca estudiar eso para poder vivirla, porque si empieza a estudiar una cosa, la otra, pero aquí El desorden. no. Sí, sí. Siempre es importante tener un enfoque, ¿sí? Porque si se es breslevero, pues el enfoque es Breslev, sus enseñanzas y toda su literatura, toda su sabiduría. Es como un hincha de un equipo, en especial acá que está el Nacional en Medellín, de un hincha del Medellín viendo un partido nacional. O sea, es incoherente. Entonces, eso es algo lógico, algo obvio. Entonces, seguimos con la lectura. Poco tiempo después de que Red Noson se acercase a él, el rebe dijo: le agradezco a Dios por enviarme a un joven que asegurara que ni una sola palabra mía volverá a perderse. Su intención era que Red Noson registrase cada palabra que saliera de sus labios, sus discursos, sus enseñanzas, e incluso sus conversaciones casuales, porque también ellas eran Torá. De ese modo, ni una sola palabra volvería a perderse. En el mismo... Por ahí alguien hizo como una pregunta y Si alguien quiere... no, en escrito ahí decía, que por qué no sé qué, no apareció ahí luego. Escrito en el chat. Sí, Pues hay que revisar. Díganles que más bien les digan, no le digan porque ya sea muy difícil estar revisando. Sí, que levante la mano. Quien quiera participar puede levantar la mano y que lo haga oralmente, más. No le dé pena. Sí. En el mismo periodo, el rebe le comentó a Reb Itzhak de Terovitza que sabía que Reb Noson era un Baal Machshavá, un pensador profundo. Una de las 24 características que le dificultan a la persona acercarse a Dios, Yad Ahazaká, Shuvá 4:5. Sin embargo, dijo el rebe, lo iba a intentar. Pues como le dijo a Reb Ishak, que con respecto a decir Torah, Reb Noson es único en su generación. O sea, muy, muy destacado. Aquí termina el capítulo 5. Sí. Siga leyendo. En el capítulo 6. Ya dejémoslo ahí y seguimos con los campos del bosque. La que hizo la pregunta, si quiere hacerla ahora. ¿No se tiene alguna pregunta, algún comentario? Es que nos queda muy difícil por logística estar mirando los comentarios escritos. Si tuviéramos acá un asistente que sería más fácil. Claudia Torres. Adelante, doña Claudia. Buenas noches, Daniel, compañeros, don Israel, buenas noches, un abrazo. Buenas noches, bendiciones. Gracias. Es que ahorita Daniel dijo que estaba en la Torá de Rabbi Natma. No la entendí un poquito cuál es, o son los libros, o a qué se refiere. No entendí eso. Gracias. Entender. Ahora sí. Eso es algo que hay que entender porque es que Torah significa enseñanza. Entonces, cuando uno habla de una Torah de Rabbi Nachman, de una enseñanza de Rabbi Nachman, todo lo que nosotros estudiamos es la Torah de Rabbi Nachman. No que cambió el Humash, la Torah, no es que, el sí, porque se puede entender, confundir sí. Y empiezan sí, no, cuando uno escucha muchas veces, yo estudié tal Torah, estudié tal enseñanza. Por ejemplo, que el Baal Shem Tov dijo y está en un libro. Yo estudié una Torah del Baal Shem Tov, que es lo que estamos estudiando nosotros, Torah de Rabbi Nachman.
La Torá de Rabbi Nachman, porque Torá es enseñanza. La Torá no es solamente el Humash, la Torá escrita, lo que está escrito en los 5 libros de Moisés, lo que le reveló Hashem a Moisés, esa es la Torá. Pero también está la Torá oral. Exacto, está el Zohar, el Talmud y los libros de los Hadikim. En general, todos los libros de los Hadikim es Torah oral. Los libros del Rabarush es Torah oral, también es una Torah. Es basada en la Torah y eso es muy recomendable. Uno, por ejemplo, leer un libro del Rabarush, ahí cita el Zohar. Ahorita lo vamos a leer. Entonces sería bueno a partir de ahí uno tener el Zohar y leer esa cita. Cita al Likutei Moharan, cita al Midrash, cita el Tanakh. Todas esas citas uno leerlas, pero mire que es muy diferente estudiar esa Torah así. Primero estudiar la Torah del Tzadik, la Torah de Rabbeinu, y ahí sí ir consiguiendo los libros de Tanakh, del Zohar, de la Mishnah, de Midrash, de todo. Y esas citas que lee ahí, las lee directamente de la fuente, y eso le da más entendimiento de lo que está diciendo el Rabarush, Rabbi Natán, o en otras palabras, Rabbeinu Nachman de Breslev, porque puras enseñanzas de Rabbeinu. O sea, sí, es sencillo, pero es bueno entender. Son puras enseñanzas de Rabbeinu. Ahí levantó la mano doña Claudia y después Osman. Tagmaster. Pero ahorita la había levantado doña Claudia. No, señor, la iba a bajar, pero la subió otra vez. Muchas bueno, gracias, entonces, Daniel, ya. No, perdona, o sea, no. Muchas gracias, todo, ya entendí, oye, perfecto. con gusto. Ahora es a Osman, sí. Muy bien, puede, Osman. Bendiciones. Amén, amén. Shalom, Israel, hermano. Muchas gracias. Qué bueno verlo. Muchas bendiciones. Bueno, Daniel, hay un complemento cortico. Este es la serie de la Torah de Rebbe Nachman, que es la Torah, pues, lo que coge Rabino Nachman de bendita memoria y coge y explica cada parashá. Entonces la explica según, coge cada versículo de la parashá y entonces la conecta directamente con las enseñanzas del Likutei Moharan. Esa es una serie que son 3 libros donde están los 5 libros del Humash. Entonces uno lo que puede hacer es, como dice Daniel, ir estudiando la parashá desde la perspectiva de Rabino Nachman, que está conectada con Likutei Moharan. Anotarlo ahí, yo creo que Daniel lo tiene en la lista de sugerencias de estudio. Excelente. Excelente, hermano, sí, eso es bien importante y eso es de hecho lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos al estudiar, por ejemplo, simplemente un libro del Rabarush, vamos a estudiar todos los conceptos que están en el Tanakh, en el Humash, en el Tanakh, pero que desde la perspectiva Breslev. ¿Cuál es la ventaja? Que es práctico, es para uno, como estamos hablando ahorita, vivir esas enseñanzas. Bueno, ¿qué me está diciendo la vida? Yo estoy estudiando aquí esto y estoy viviendo estos otros, estas circunstancias, estos sucesos. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo Hashem aquí con estos sucesos de acuerdo a lo que estudié? Esa es la pregunta y mire qué muy bonito. Y por eso esa maravilla tan grande, y por eso es que la Torah de Rabbi Nachman es tan grande que uno no la puede captar.
Uno tiene que captar lo que le toca a uno, que es de acuerdo a lo que está viviendo. Y entonces por eso es importante uno ir estudiando el Licutei Moharán, o sea, todo lo que hablamos de la guía de estudio. Eso le da a uno las herramientas para ir desentrañando todo lo que dice la Torá como tal. O sea, por eso es que uno no recomienda mucho, o sea, si la persona no tiene los libros de la guía de estudio, no le va a hacer mucho bien si tiene el Tanakh. Porque hay mucha gente que empieza a estudiar, ay, ¿dónde está el Tanakh? Yo quiero conseguir el Tanakh. Claro, nosotros lo traemos, maravilloso. Pero entonces se va a poner a estudiar el Tanakh así en orden, desde el principio. Pues en ese conocimiento simple hay muchos misterios, pero no va a poder vivir la Torá. Porque es que eso es lo que estaban hablando ahí en la biografía de Rabbi Natán. Es una persona que tenía profundidad de pensamiento, un vals, merkabot, machshavot. O sea, y ese es uno de los 24 obstáculos para conectarse a Hashem. Ahí está la cita, ahorita Israel la dijo, ¿de dónde está escrito eso? Entonces, si uno me pone a pensar tantas cosas, es difícil. Pero primero tiene uno que empezar con la plegaria. Entonces, en los libros así del Rabarush, después ir penetrando los libros de Rabbi Nachman, Rabbi Natán de Breslev, eso sí le va a dar una guía práctica, no es simplemente un poco de información ahí, que es lo que dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Si la persona piensa que la Torá es como un libro de estudio de una universidad, hubiera sido mejor que no hubiera nacido nunca. Adelante, Carlos. Daniel, buenas noches. Israel, qué alegría verlo por ahí, hermano. Qué bueno verlo. Muchos saludos y a los compañeros. Shalom, saludos. Shalom para todos. En la mesa de estudio y todos los compañeros que están conectados. Daniel, bueno, me conecté tardecito, pero me encantó eso de la Torá de Rabbi Nachman. Y ahora usted lo está aclarando más todavía. Claro, yo, por ejemplo, hace muchos años logré conseguirme la Torá y la tengo en la casa y muchos momentos pues yo la leo, la estudio, pero hay muchas cosas que no entiendo. Pero el solo hecho de escuchar al rabino Jonathan cuando explica la parashá y que él no explica sino 2 o 3 lineecitas, yo le saco muchísimo provecho a esas enseñanzas porque son muy prácticas y de la forma como él lo explica, yo lo entiendo. Entonces, pues obviamente al estar estudiando pues que la clase con el rabino Jonathan, pues lo que estoy conectado es con Rabbi Nachman, con la enseñanza de Rabbi Nachman. Entonces, ahora comprendo más, porque no es mezclar con... Claro, uno entra a YouTube y uno ve una cantidad de comentarios de la Torá, pero si se agarra a verlos todos, se complica eso, le vuelve, yo lo he dicho así, suena feo, como un sancocho. Pero yo me dedico solamente a estudiar la forma que explica el rabino Jonathan, y eso quiere decir que estoy conectado con Rabbi Nachman. Entonces quería hacer ese comentario. Muchísimas gracias, compañeros. Compañero. Toda rabada, don Carlos. No, es importantísimo eso, Carlos. Muchas gracias, sí. Que quede claro, o sea, si usted solamente lee un libro del Rabarush, conejo tiene. Si solamente ve un video de Rabbi Jonathan, conejo tiene. Pero gracias a Dios, Hashem es bondadoso, es compasivo, respóndenos, nos manda otro librito. Digamos que nos mandó el Tanakh. Entonces, o sea, puntualizar eso. Usted está estudiando un video de Rabbi Jonathan y él da la cita del Tanakh. Usted la nota. Y ya como usted tiene en la cabeza las enseñanzas de Rabbi Nachman que estaba diciendo en el video, usted va y estudia esa cita y usted entiende. Usted entiende qué es lo que quiere decir Hashem desde la perspectiva desde la Torah pues, de Rabbi Nachman. Pero así es que se debe estudiar para nosotros como no bajidas, pues, porque es que si no sería imposible. Por ejemplo, como en los judíos tienen un sistema de estudio, pero nosotros no tenemos como decir que, por ejemplo, Israel,
está en su sinagoga, y cierto, ustedes tienen sus clases, Beta Knesset. el Beta Knesset, la casa de No estudio. más griego. Ah, bueno, el Beta Knesset, gracias. Sí, la Y casa ustedes, de... por ejemplo, ¿ustedes qué hacen allá? Tienen como un plan de estudio, ¿cierto? Tienen un plan de Sí, estudio. bueno, allá lo que hay es como es una comunidad que reúne muchas personas, muchos judíos de diferentes lugares, de Costa Rica, de fuera de Colombia y de Colombia, diferentes ciudades, porque en Colombia no hay comunidades, no hay Beta Knesset así en cualquier ciudad. Entonces, en la ciudad de Bello, aquí, que está conurbanada con Medellín, hay una comunidad donde hay personas de Huila, del Tolima, del Santander, de Bogotá, de Cartagena, como mi familia, que somos de Cartagena, y nos vinimos para acá, para esa comunidad. Entonces, hay muchos nusaj, lo que se llaman nusaj, que son formas de cómo llevar las declaraciones, las recitaciones y los rezos. Entonces, se trata de como hacer una compilación de todo para que no sea como que el uno por allá, el otro por acá. Si, por ejemplo, en el Kadish, el Kadish se hace sentado para los sefaradí. Entonces, la comunidad de Bello empezó siendo sefaradí y la mayoría se está sentado cuando hacen el Kadish. Pero los que son de enseñanzas ashkenazí, que uno, por ejemplo, uno que vino de Costa Rica, vino con esa enseñanza ashkenazí, él se mantiene de pie. Y en mi caso, yo me mantengo de pie no por ser ashkenazí ni ser sefaradí, sino porque es la manera correcta. Como cuando se abre la Torá y se va a leer la Torá cobra vida. ¿Sí? Entonces no se debe estar de pie. Pero según el Nusach sefaradí, se están sentados. Entonces hay muchas formas. ¿Sí? Uno según la tradición de linaje, que si ashkenazí, que si sefaradí, que si temaní, que son los judíos de Yemen, que si grusí, hay muchas formas, y también así como formas para hacer las declaraciones, las lecturas y los rezos, también hay formas diversas para estudiar. Entonces, por ejemplo, allá están los libros de Rab Shalom Arush, pero no está entre los que más consultan, porque no hay bresleveros, judíos que se identifican como bresleveros, excepto en mi caso y mis hijos, que sí vamos y leemos. Una vez llegó pues un señor enseñando de Breslev y estuvimos con él porque nos identificamos y nos inclinamos hacia la enseñanza Breslev y estudiamos la enseñanza Breslev y tratamos de vivir la enseñanza Breslev, ¿sí? Sin olvidar pues el Nusach que uno trata de llevar, que es el Nusach Edut Mizrach, que es la forma de hacer las lecturas en el Sidur, que es un libro de declaraciones de lectura y de rezos. Entonces lo llevamos de esa manera y llevando la aplicación de las enseñanzas Breslev. Entonces, pues todo eso también para entender uno cómo es el sistema de uno, de los noágidas y de los breleveros. Aunque si no sea noágida, de Breslev como tal, es estudiar así como estamos diciendo. O sea, mire que para nosotros como noágidas es imposible que uno estuviera en una casa de estudio con las diferentes costumbres. Entonces, ¿cómo hace? Simplemente estudia las enseñanzas de Rabbi Nachman a través del Rabarus, como lo hemos mostrado ahí en la guía de estudio, y a partir de ahí va estudiando los otros libros, la Torah como tal, la Torah que llaman escrita, la Torah oral, el Talmud, la Gemara, la Mishnah,
Eso se puede hacer, pero lo que estamos hablando ahorita, pues antes de que empecemos otro poquito ahí con el libro de Dud, con el libro, es que no es lo intelectual, ¿cierto? No es como tanto conocimiento que tiene y que tantas cosas y que sabe, no, es que es lo que vive, que es lo que hace, y eso se da es en la Torá de Rabbeinu, y así pues quedó Dios mediante más claro. Sí, como dicen ahí, hay muchos canales bueno, algunos canales en YouTube que dicen aplicada. Tienen su título y luego viene aplicada. ¿Por qué? Porque se han concientizado de la importancia de aplicar, no solamente saber. No, yo sé, pero y en la vida diaria que. Entonces eso es importantísimo. En los campos del bosque, página 132. El Zohar explica que el hombre que hace un examen de conciencia diario queda absuelto de toda acusación celestial. De acuerdo con la regla espiritual de cuando hay juicio en la tierra, no hay juicio en el cielo. Esto mismo nos explica a qué se refirieron nuestros sabios cuando dijeron que debemos hacer cuentas claras y comparar qué es lo que ganamos al cometer una transgresión frente a cuánto perdemos y cuánta recompensa recibimos por cada precepto que cumplimos, frente a cuánto perdemos por no cumplirlo. Es decir, que la persona tiene que reflexionar con serenidad acerca de todos sus asuntos, o sea, las consecuencias y ganancias obtenidas por cada cosa que hace, tanto en lo espiritual como en lo material, y decidir cómo debe comportarse de aquí en más. Rabbi Levi Itzhak Bender, Zichrono Libraja, de bendita memoria, uno de los ancianos sabios de Breslev, llamó a la Itbodedut una hora de claridad mental. Él acostumbraba a decir que la persona necesita tratar con tranquilidad mental cada detalle de su vida. Eso parece que ya lo hemos leído. Sí, bueno, por algo así. Un recorderis. Sí. Ese fue esa noche estuve presente y estábamos viendo de sopesar el análisis del actuar diario en el Itbodedut. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Antes, ahí sí vamos. Están como... es como un recorderis. Sí, porque ya eso lo leímos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vos ibas como que ibas acá. Sí. Disculpa, pero sí, porque es un recorderis. Sí, porque yo dije, ya esto lo hemos leído ya. Sí. ¿O será un error de edición? No, porque como eso... Entre comillas, un error entre comillas. Y una de las partes del orden del Itbodedut, el rabino está hablando de Mishpat, de lo que explica el Zohar. Del autojuicio. Y eso ya lo había hablado antes, cuando hablaba del autojuicio. Entonces, como cogió esa parte, porque sí es muy importante recordarlo. Sí. ¿Ah? Todas estas cosas están incluidas en el examen de conciencia que la persona debe hacer cada día. Y se le debe contar a Hashem todos sus actos desde la Itbodedut del día anterior hasta ese mismo momento. Al hacerlo se debe detallar cada cosa que hizo y analizar si actuó o no correctamente. Incluso si actuamos bien con respecto a determinado tema, es necesario reflexionar si es suficiente o si se necesita una mejora. Hay que confesar frente al Creador todo error, transgresión o pecado cometido en contra de su divina voluntad, arrepentirse y comprometerse a mejorar en el futuro.
Y si hay algún mal comportamiento al cual ya se ha acostumbrado y le resulta muy difícil abandonar, debe comprometerse a trabajar sobre ese punto. Es decir, estudiar sobre el tema y rezar pidiendo ayuda para poder cambiar. Como ya hemos explicado, en el tiempo de realizar un examen de conciencia es el momento adecuado para agradecer por todas las cosas buenas que el Creador le permitió lograr al hombre durante el último día, tanto en los asuntos espirituales, preceptos que pudo cumplir, cosas que logró superar, como en los asuntos materiales, diversas cosas agradables y comodidades que el Creador le otorgó, todos los beneficios que le llegaron, etc. Y no debemos ser tacaños ahorrando palabras, sino que debemos ser locuaces al expresar nuestro agradecimiento con abundantes alabanzas para poder sentir realmente cuánta bondad Hashem nos otorga. Esto nos ayudará a realizar nuestro examen de conciencia de la forma de vida, sin perseguirnos con culpas, sin tristeza y sin quejas a Hashem. La fase del examen de conciencia respecto a lo sucedido desde el día anterior nunca debe ser salteada, ni siquiera en Shabbat o en las festividades. De esta manera uno consigue estar siempre en un estado de teshuvah, es decir, purificado y limpio de toda transgresión todos los días de su vida. Y aunque el día de Shabbat es un día de placer y alegría, y aunque la hitbodedut en Shabbat debe centrarse principalmente en agradecer y alabar a Hashem, esto es solo para aquel que no está acostumbrado a efectuar un examen de conciencia diario. Porque no sería correcto que esa persona se ocupara precisamente en Shabbat de pensar cómo cambiar sus actos en vez de alabar al Creador del universo. No obstante, para aquellos que realizan habitualmente un examen de conciencia, por cierto, les es difícil dejar pasar un día sin examinarse y dejar de lado su limpieza cotidiana a la que tan acostumbrados están. A una persona como esta le da lástima perder un día sin examen de conciencia, porque ¿acaso no llega a cometer errores o transgresiones durante los días de Shabbat o de festividad? Por lo tanto, tal como estipula la halajá, la ley judía, el Ramá, sobre Orah Haim 288.2. Voy a hacer una anotación aquí. Hay dos libros de halajá judía. El uno es el Shulchan Aruch, escrito por un judío español llamado Yosef Ben Efraín Caro, y el otro es la halajá del Ramá, que cita acá en el libro de Rash Shalom Aruch. Que aquel al que el hecho de llorar le produce placer, tiene permitido llorar en el sagrado día de Shabbat, ya que de esa manera alivia el dolor de su corazón. Entonces, con más razón, el que siente placer del acto de arrepentirse de sus pecados y corregir sus actos, no solo lo tiene permitido, sino que tiene la obligación de hacerlo. E incluso si al confesar sus pecados en Shabbat y arrepentirse pueda terminar llorando, el resultado final es que aliviará el peso de su corazón y sentirá un enorme placer. Esto es lo que está escrito en el Tratado Avot de Rabbi Natán, capítulo 15. Rabbi Eliezer dijo: arrepiéntete un día antes de tu muerte. Sus alumnos le preguntaron: ¿acaso sabe el hombre cuándo va a morir? Rabbi Eliezer le respondió: por eso debe uno arrepentirse hoy en caso de morir mañana. De esta manera pasará todos los días de su vida arrepentido. Resulta que la persona debe realizar un examen de conciencia y arrepentirse cada día de su vida, porque no sabe cuándo morirá. Y sin lugar a dudas, el día de Shabbat no es ninguna excepción a esta regla. Además, el Shabbat es el momento más apropiado para arrepentirse, debido al elevado nivel espiritual que trae ese día para los que lo cuidan. Y tal como dijeron nuestros sabios, Tratado Barajot 13:31a, a todo aquel que ayuna en Shabbat para corregir sus pecados,
le anulan desde lo alto los malos decretos de 70 años. Además, la palabra Shabbat alude al concepto de Teshuvah, el arrepentimiento y retorno al buen camino, porque ambas palabras comparten la misma raíz gramatical. Por lo tanto, a pesar de que en la hipotetud de Shabbat se debe poner el acento en el agradecimiento y la alabanza a Hashem, no se debe dejar de lado la reflexión sobre nuestros propios actos, para lograr de esta manera estar ocupados durante todos los días de nuestra vida en el arrepentimiento y la corrección de nuestros actos. Punto 6. Rezos fijos. Hay algunas cosas que constituyen una prueba permanente durante toda la vida, y es necesario rezar cada día, sin excepción, pidiendo poder superarlas. Sin la plegaria, que significa sin la ayuda del Creador, no podemos enfrentar estas pruebas y en algún momento terminaremos cayendo. Como dijeron nuestros sabios, Tratado Kiddushin 30, cada día la mala inclinación trata de dominar al hombre, y si no fuera por la ayuda del Todopoderoso, no la podría vencer. Un ejemplo de esto es el hecho de cuidar los ojos. Si la persona no reza todos los días una larga plegaria pidiendo poder cuidar sus ojos, terminará mirando cosas que no debe ver. Y esto implica transgredir la prohibición de número 1539. Ustedes no se extraviarán tras vuestros corazones y tras vuestros ojos. Y también transgrede muchas otras prohibiciones, tal como yo soy el eterno tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí, no cometerás adulterio, no codiciarás, aléjate de cualquier cosa perjudicial, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etc. Para poder cuidar los ojos de la forma de vida, es necesario dedicar tiempo durante la hipodedut para rezar sobre ello, pidiendo no ver ningún tipo de acto lujurioso o de idolatría, etc. Al principio se debe hacerlo por lo menos media hora cada día, y cuando uno ve que logra adquirir esta buena cualidad de verdad y ya no contamina su vista, puede rezar mucho más tiempo. Puede rezar menos tiempo, alrededor de 10 minutos cada día para poder seguir lográndolo. Pero nunca debe dejar de pedir, porque de inmediato sufrirá una recaída drástica, ya que es esta una prueba que acompaña a la persona durante toda la vida. Es decir, el llevar una vida de plegaria constante. Siempre, a veces a mí me pasa que a veces estoy pensando cosas, pero termino haciendo hipodedut. Empiezo pensando algo, un pensamiento de algo que ocurrió, de algo de pasado, o de algo que puede pasar, y de ahí arranco y me veo envuelto en que estoy haciendo hipodedut. Allá se vuelve una costumbre. Sí, lo hace uno reflexionar, dar un paso a un lado si es necesario, o seguir adelante, depende de lo que uno esté programando hacer, o programando no hacer. También se debe rezar cada día por la paz matrimonial, que es el principal trabajo personal de cada persona, e incluye el cumplimiento de toda la Torah y sus preceptos, tal como hemos explicado de manera extensa en el libro en el jardín de la paz para los hombres, y en el libro La sabiduría femenina, dirigido a las mujeres. Y lo más importante es rezar pidiendo lograr superar las cosas sobre las cuales la mala inclinación se sobrepone de forma fija en el matrimonio. También en estos temas es necesario rezar un poco más durante un tiempo y después seguir pidiendo, siempre para poder conservar lo que ya se consiguió. Nunca debemos apartar nuestro pensamiento de esta sagrada misión. Está prohibido dejar de rezar por la paz conyugal. No podemos permitir que la falta de rezos afecte la paz hogareña
y permita interponerse a la mala inclinación entre la pared. Sí. Hashem, Hashem, que nos siga ayudando, por favor. Toda Rabá. Gracias, hermano. Venga. Sí. Shalom, shalom. No, Toda Rabá. ¿me empolladito o no? Ah. Empollado. Y bien empollado porque es temperatura cartagenera. Cartagenera, ¡ay! Caliente. Cartagenera indianera. No, hay compañeros, pues se complementa mucho con lo que estamos estudiando de la Hasidut, lo que nos dijo compañero Israel, que la Hasidut tiene ese foco que es la plegaria, lo que nos está diciendo el Rabarus, y aquí el compañero también nos comentó de que todo en la vida vaya girando en torno a la plegaria. Entonces eso es algo que uno va logrando a través de hacer el Hitbodedut, de a poquito, pero con constancia. Y bueno, eso es todo lo que estamos hablando, pero mire que esa es la importancia de las enseñanzas de Rabén. Esa es pura enseñanza de Rabén Nachman de bendita memoria, que la plegaria es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? Uno haciendo que Hashem sea el primero en la vida de uno, y eso no se logra de forma intelectual. También necesita la Torah, las dos cosas, el estudio, lo que acabamos de estudiar ahorita, lo que dice Rabén, el estudio y la Torah. Pero entonces, ¿qué pasa? Por eso sabemos, todos los que estamos en Breslev, que cuando nosotros llegamos a Breslev, nos empiezan a probar, empiezan a ver subidas y a ver bajadas. ¿Por qué? Porque en este caso, porque nosotros nos damos cuenta mentalmente, en la mente, no, lo primero para mí es Hashem. Ya cuando vemos las enseñanzas de Rabbeinu, para mí lo primero es Hashem, en la mente. Entonces, ¿qué hace Hashem? Vamos a ver si es verdad, también en mi corazón. Y entonces le ponen las pruebas, porque Él le quiere dar a uno esa luz infinita. Entonces uno tiene que esperar, estar ahí, alegre. Cuando vienen esos retrocesos, saber que es que ya está en ese nivel superior y que por eso llegó ese retroceso. Entonces, ahí ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tener calma y tener un orden de pensamientos pues en su vida. Cuando vienen las pruebas, si usted tiene calma y tienen un orden de pensamientos, ¿cuál es el orden? Ya sabemos, lo primero es Hashem, lo primero es la plegaria, lo primero, lo más importante es la plegaria, y vamos a estudiar. Entonces ya Hashem pasa un tiempo y corrobora eso que uno pensó. Ay, Hashem es lo primero. Hashem dice, vamos a corroborarlo. Y entonces pasa un tiempo y ya uno sí, por decirlo así, pues de esa forma, uno le demuestra a Hashem que para uno sí es lo más importante, porque uno esperó, para ahí no está la clave, porque entonces adquiere esa calma y ese orden de pensamiento, ¿no? Lo primero es Hashem. Entonces ya se hace merecedor de la luz infinita. Y todo lo que uno quiere en la vida es la luz infinita, o se manifiesta de una forma física, pero es la luz infinita. Todo lo que uno quiere, todo el deseo de uno. De Hashem, si quiere esto, espere. Espere. Vamos a ver. Vamos a ver si sigue así, rezándole a Hashem por cuidar los ojos, por Shalom Bay, por... que me equivoqué. Vale, huevo. ¿Por qué? Porque tengo la plegaria. Entonces, dale gracias a Hashem por la plegaria, gracias a Hashem que me respondiste la plegaria, gracias a Hashem que pasó esto que te estaba pidiendo, gracias a Hashem que logré cambiar esto, gracias a Hashem por la Torah, gracias a Hashem por el Sadik, por Rabbeinu. Cada uno pues en su medida, pero básicamente era eso. Hace rato que no cerraba la charla, como me dieron la piedrita, ya les toca
aceptar que yo la voy a cerrar. Entonces le pedimos a Hashem, a través del poder y el mérito, del Sadik verdadero, fundamento del mundo, arroyo emergente, fuente de sabiduría, nuestro Rebbe Nachman, hijo de Simhai de Feige, que su memoria nos bendiga a todos, que su mérito nos proteja a todos, amén de amén. Que nos conceda Hashem los mejores deseos de, de nuestro corazón, del corazón de cada uno de nosotros. Visualicemos en este momento ese deseo. Y a través de esta reunión, porque Ray Jonathan de Galet dice que la reunión de Nueva Gira rompe decretos, a través de difundir estas enseñanzas, cada uno de nosotros reciba los mejores deseos de nuestro corazón para bien. También dedicamos esta reunión a la pronta y completa recuperación de Caterine, hija de Dora, de Marcela, hija de Nancy, de Jorman, hijo de Cecilia, yo busco acá el nombre de esta que es nueva, de Hayarika Batsara Miriam, y para la elevación del alma de Carlos, hijo de Alba, y de Hugo, hijo de Eva, también para que cada vez podamos crecer más en la Torah de Rabeinu, que cada vez más podamos acercarnos más al Sadik, vamos a recibir el Birkat HaSehel, la bendición del intelecto, y sepamos cuál es nuestro momento, cuál es nuestra posición en el mundo, que distingamos entre el bien y el mal y no nos dejemos engañar por las cámaras del intercambio que nos dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, y que con simpleza y con alegría abracemos las enseñanzas de Rabeinu para que Hashem nos pueda sacar de nuestro Egipto, para que Hashem nos pueda dar esa luz infinita a través de adquirir ese Birkat HaSehel, esa calma y ese orden mental, que podamos cumplir con la finalidad que cada uno de nosotros vino a cumplir acá, y eso haga que venga prontamente Mashiach y que sea reconstruido el templo sagrado de Jerusalén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, Amén. amén. Daniel, Chao. compañeros, todo lo bueno y lo mejor. Amén, amén. Gracias. Amén. Nos Bendiciones. quiere Amén. mucho. Shalom. Chao, Daniel. Chao. Chao, compañeros. Amén. 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 Shalom. Shalom. Bendiciones. Shalom. Gracias. Shalom. Shalom. Gracias. Amén. Gracias, Hashem, que nos siga ayudando, por favor. Levantamos una mano por Gracias, gracias. acá. Gratis.